Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os hago este podcast desde la ciudad de Córdoba, en Argentina, una ciudad preciosa. Acaba de terminar el primer Congreso Internacional Iberoamericano del Trauma Psicológico y como dicen ellos, del trauma sí se habla, así que quería oír hablar de un tema que ha estado presente durante los 2 días que ha durado el Congreso, que es la disociación, y concretamente la disociación estructural de la personalidad. Me gusta decir a mí que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que están disociadas y las que lo sabemos. Así que muchas gracias como siempre por estar ahí y os voy a contar un poquito lo que sé sobre la disociación estructural de la personalidad. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es poder explicaros qué es eso de partes de la personalidad, que es un concepto, bueno, que muchísimos psicólogos desconocen y obviamente las personas que me escuchan que no se dedican profesionalmente a esto, pues probablemente desconocerán. Lo primero que voy a hacer es diferenciar lo que es estado del ego de parte de la personalidad. El estado del ego, que como así le llamaron los americanos que comenzaron a estudiar todo esto en los años 70, es ese estado normal en el cual emocionalmente pues estoy en una posición o en otra. Por ejemplo, pues puedo estar muy contento porque he visto a mis amigos, o puedo estar muy enfadado porque alguien me ha dado un golpe con el coche, o puedo estar nervioso porque tengo hambre. A esto le llamamos un estado del ego. ¿Esto qué significa? Significa que las emociones están y han estado siempre ahí, en todos los animales, para poder ayudarnos a saber lo que es bueno, lo que es malo, de lo que tengo que huir y de lo que tengo que enfrentarme. Y por lo tanto, las emociones no son malas o son buenas, las emociones son y cumplen sus funciones. Cuando esas emociones están dentro de un patrón normal, regulado, adaptativo, entonces hablamos de estado del ego. Entonces, cuando hablamos de partes de la personalidad, hablamos de partes de la personalidad cuando es una emoción que está basada, y esto es muy importante, en una defensa, en protegerme de algo que me hizo daño y que de alguna manera escapa a mi control en situaciones en las cuales no debería darse eso o la amenaza no es tan grave como para que esa parte se apodere de mí y tome el control. ¿Me explico? Imaginaros que, bueno, no sé si no he contado, pero me voy a Ruanda, a Uganda y a Tanzania este verano, sigo con mis aventuras. Como dice un amigo, estás constantemente desafiando a la vida. Y imaginaros que de pronto me encuentro ante un león. Obviamente en ese momento me voy a quedar paralizado, no me voy a mover o voy a intentar salir corriendo y llegar al coche antes de que el león me alcance. Esto es normal, esto no es una parte de la personalidad, esto es que es así, o sea, te va a comer un león, pues sales corriendo, ¿no? Pero imaginaros que me dieran miedo los perros, que no me dan, pero me dieran miedo los perros porque de pequeño me mordió un perro. Y yo veo a un perro y pienso, ah, el perro, que no se me acerque, ¿no? Y me dice una amiga, oye, pero si el perro no hace nada, que es muy bueno, mira, lo voy a acariciar. Y sí, sí, yo sé que el perro no hace nada, pero a mí el perro que no se me acerque, que me da mucho miedo. Ahí diríamos que hay una parte de la personalidad que tiene miedo a los perros. Es decir, una fobia sería una parte de mi personalidad que tiene miedo a algo que es inofensivo, que es inocuo o que no es tan grave para dar una respuesta tan grave como la que estoy dando. Por ejemplo, puedo sentirme que cuando tenía 16 años una novia me dejó por otra persona. Y cada vez que estoy con mi novia estoy constantemente preguntándole, oye, no me vas a dejar, ¿verdad? Entonces, esto, que también es otra hipótesis porque no tengo novia, eh, sería algo irracional, porque yo sé que no me va a dejar, pero sin embargo no puedo evitar sentir ese miedo a que me deje. Ahora, si yo estoy en mi casa, vuelvo a tener esa hipotética novia, y llega a las 3 de la mañana con una ropa de interior diferente a la que se llevó, huele a perfume de hombre, y además veo que se pone a soñar con otra persona, pues obviamente hay que preocuparse, ¿no? Habrá que tomar medidas. Entonces, esto es lógico, no hay una parte que esté tomando el control de una forma inadecuada. En lo que hicieron unos autores que se llama Van der Hart, y Nijen Hughes y Cathy Steele fue darle forma a esto. Es decir, hicieron como una especie de gradiente, si queréis, como el volumen de la música, en el cual la música puede estar muy bajita, agradable, que sería un estado del ego, la música empieza a sonar fuerte, que ya sería una parte disociada de la personalidad, y si la música ya empieza a sonar muy fuerte, empezaremos a decir que hay varias partes de la personalidad.
Entonces, esto se basó en unos estudios de un autor que se llama Pierre Janet, que era coetáneo de Freud, de hecho eran amigos, y bueno, si os gustan los cotilleos de la psicología y de la historia, pues Freud y Janet eran muy, muy amigos hasta que Freud empezó a coger fama y entonces empezó a no solo a ignorar, sino también a maltratar a Janet. Dice que cuando Janet fue a Viena y pidió cita con Freud, Freud se negó. Que entonces en la época era como lo que llamamos ahora el ghosting, ¿no? O sea, estás por aquí pero no te hago ni caso, sé que estás pero te ignoro. Así que Freud parece ser que hizo ghosting a Janet ya en el siglo XIX, principio del XX. El caso es que Janet habló de un modelo de disociación que era distinto al modelo freudiano, que era un modelo de represión. Freud hablaba de represión, de cosas que se escondían. Y lo que Janet hablaba es que esto no se escondía, se apartaba, quedaba ahí como disociado, como no integrado dentro de la personalidad. Y estos autores de los que hablé antes, Van der Haat y demás, lo que hicieron fue recuperar esto y sacar este modelo de la disociación estructural de la personalidad. Entonces, bueno, tenemos un estado del ego, me han arañado el coche y me enfado con la persona que ha conducido mal. Me pide perdón, me da los papeles del seguro y al rato se me pasa. Veo a un perro, porque me mordieron de pequeño, que les tengo miedo y de pronto tengo que quedarme paralizado y yo sé que el perro no me va a hacer nada, pero no puedo acercarme. Y hay una parte de la personalidad que toma el control de mí y que no puedo hacer nada. Y esto, llamarle miedo a la jeringuilla, miedo a los exámenes, miedo a hablar en público, lo que queráis. ¿Qué ocurre cuando ya empezamos a tener lo que se llama el trauma complejo? El trauma complejo es cuando el trauma no es de algo que ha habido recientemente, sino que probablemente es muy, muy antiguo, de mi infancia, probablemente, o la adolescencia, y sobre todo lo más importante, es interpersonal. Hay otras personas que están implicadas en ese trauma. Y aquí empieza a complicarse la cosa. ¿Por qué? Porque se pueden crear dos partes de la personalidad. Por ejemplo, una parte de mí que toma el control porque evita que yo, por ejemplo, hable con personas del otro sexo, y otra parte de mí que hace que beba y que cuando yo beba sí pueda hablar con esas personas. Y aquí empezamos a tener ya dos partes de la personalidad. Una que quiere una cosa y otra que quiere la otra. En este caso tendría una parte de la personalidad que es como muy controladora, con mucho miedo, que quiere evitar que a mí me hagan daño, y otra parte que yo llamo impulsiva, que ya hablaré en otro podcast, que va a decir, bueno, mira, bebe, nos olvidamos de esto y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando me levanto por la mañana, la parte controladora está súper enfadada con la impulsiva, porque otra vez ha hecho que bebamos, otra vez estamos con resaca y así no podemos seguir. Y entonces hablamos de disociación de la personalidad ya secundaria, porque ya hay dos partes emocionales, en el caso en el que hay una tendencia de acción, en un caso a tener el control y la otra a perder el control. Y esto es característico, por ejemplo, de las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, donde una persona puede sentir muchísima rabia y esconder esa rabia, y otra parte hace el TOC, las compulsiones y las obsesiones, como una manera de poder ignorar esa rabia. O tengo ataques de pánico y tengo mucho miedo a salir fuera, a tener que estar con mis figuras de apego para que me protejan, cuando en el fondo las figuras de apego son las que me provocan el malestar. Por lo tanto, una parte siente malestar con mis figuras de apego, pero otra parte no puede salirse de donde está porque tiene miedo a enfrentarse al mundo. Puedo decir miles, bulimia, una parte se da atracones, mientras que la otra parte está obsesionada con la dieta. Anorexia, una parte de mí necesita controlar un poco mi ambiente familiar y que me hagan caso, y otra parte de mí está enfadada conmigo, me siento culpable porque estoy molestando a mi familia y por culpa mía me están gastando dinero y me están llevando a todos los psicólogos del mundo. Esto lo llamamos disociación secundaria. Lógicamente, en esta disociación secundaria puede haber más de dos partes emocionales, puede haber hasta 3 o hasta 4. Insisto, no es que haya estado del ego, no es que haya partes de mí que un día estén contentas y otro día están enfadadas, y un día quieran comer helado y otro día digan, pues voy a tomar una cerveza. No, son partes que toman el control de mí. Y esto es muy importante. Tratan de protegerme de algo que en el pasado me hizo daño. Es decir, están guardadas en redes neuronales, en zonas muy profundas del cerebro, guardando memoria de lo que ocurrió, y están acechando para que si hay algo parecido a lo que me hizo daño entonces, aparezcan ellas y tomen el control. Y entonces no toma el control Manolo, no, toma el control esa parte de la personalidad que estaba ahí como agazapada, escondida, esperando que si pasaba algo como lo que nos pasó, pum, salte. ¿Sí? Imaginaros, vuelvo otra vez a esa novia imaginaria que me dejó con 16 años. Y ahora yo estoy con una persona que veo que empieza a estar seria, que está callada,
que no me hace mucho caso y yo ya empiezo a pensar, claro, me va a dejar, seguro que se ha cansado de mí, ya está pensando en todos mis defectos, ya se ha dado cuenta que soy un fraude y paradójicamente otra parte mía empieza a tratarla mal. Bien, entonces esto es, y yo después me arrepiento además de que, joder, que mal la trato cuando la otra pobre no ha hecho nada y además me está diciendo que tiene problemas en su trabajo y porque está así. Entonces ahí tenemos tres partes, pero escapan a mi control. Y muy importante esto porque esas partes de la personalidad, esas redes neuronales, están intentando protegerme paradójicamente y paradójicamente son las que me provocan más daño. Aquí tenemos muchos rangos, tenemos desde voces disociativas que te pueden decir que te mates, que te cortes, que te mueras, te pueden insultar, te pueden hacer cosas que después te arrepientas mucho. Podemos tener partes que te hagan cortarte, partes que te obliguen a hacer un ritual compulsivo que te está arruinando la vida pero que no puedes dejar de hacer. Es decir, tiene mucho gradiente. Y finalmente hay un caso que ya es un caso muy grave que se llama disociación terciaria, que también se llama trastorno de identidad disociativa, en el que ya hay dos o más partes que ya tienen capacidad de tomar el control de la persona de forma autónoma. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor me levanto por la mañana y como decía una paciente, dice, Manolo, yo me he encontrado la botella de alcohol al lado de la mesa, vacía, me la he bebido y a mí no me gusta el alcohol. O me dice, Manolo, esta mañana me he levantado y tenía toda la colcha llena de chocolate y yo no recuerdo de haberme levantado para comer chocolate. O me he encontrado en mi casa ropa que yo no he comprado. Entonces, en este caso ya hay una parte de la personalidad que es muy autónoma y es capaz de hacer cosas que la persona, digamos, no es capaz de hacer o las puede hacer en un estado de conciencia extremadamente alterado en el cual la persona normalmente no es consciente. Y aquí tenemos otro concepto, y ya termino con los conceptos, que es la parte aparentemente normal de la personalidad. La parte aparentemente normal es la que actúa en la vida diaria, es catedrático de universidad, es psicólogo, es madre, y las partes emocionales son las que toman el control, como explicaba antes, de una forma emocional. O sea, pero en el caso de que haya un trastorno de identidad disociativa, esta parte aparentemente normal, hay dos. Una, por ejemplo, que trabaja normalmente y otra que por las noches se tiene que ir a beber y yo no me acuerdo por la mañana de haberme ido a beber. Ya sabéis que marca de la casa la neurobiología. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque principalmente en los primeros años de vida, cuando las figuras de apego que tendrían que protegernos son las que nos agreden, el cerebro no está preparado para que ocurran dos cosas tan complementarias a la vez. ¿Os imagináis a un perrito que está con su mamá y la mamá no para de gruñirle y de regañarle cada vez que se acerca a tomar la tetita para tomar la leche? Le da un gruñido, el perro se vuelve loco. Pues esto es lo que hacemos con nuestros hijos cuando estamos enfadados y nuestro hijo se preocupa o tiene malestar y viene buscando a nosotros para que le consolemos, le demos ayuda. Creamos una contradicción en el cerebro que el cerebro no puede resolver. Bien, cuando estas contradicciones, estas emociones, que son normales y que se dan siempre, no son muy graves o las podemos reparar con relativa facilidad, pues no pasa nada, ¿no? El niño aprende pues que no, mi padre no siempre está contento, a veces está preocupado, como me decía mi hija, papá, cuando está de mal humor, mejor no te hablo, digo eso, mejor no me hable. Pero al rato yo, bien, ya estoy cercano y estoy bien, pero ya sabe que cuando soy así un poco tal, mejor me deja tranquilo, se me pase y ya sabe que va a estar bien. Pero a veces eso no ocurre y entonces se va a crear una parte, por ejemplo, de la personalidad que va a tener muchísimo miedo a cualquier persona que esté enfadada. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque hay dos órganos que son fundamentales. Uno es el hipocampo, que es un órgano que regula la memoria episódica, es decir, para que yo pueda recordar cómo llegar a mi casa, el hipocampo tiene que estar bien. Y cuando hay mucho estrés, el hipocampo se recubre de unas partículas, de una hormona que se llama cortisol, que hace que el hipocampo no funcione bien. Y cuando vamos a dormir, el hipocampo no puede hacer bien su trabajo. Y por lo tanto voy a tener muchos flashbacks, voy a tener muchas pesadillas, me van a venir imágenes intrusivas, voy a tener recuerdos, cosas que no quiero, y voy a tener memorias traumáticas que no están bien integradas. Es decir, voy a tener una serie de miedos que no están bien. Porque al lado hay otro órgano que es la amígdala, que es el que guarda las memorias emocionales. Entonces la amígdala va a guardar memoria de que los perros son peligrosos porque el hipocampo no ha podido registrar la información de que el perro en ese momento estaba enfadado y eso no significa que todos los perros me vayan a morder. Bien, me vaya a decir, bueno, Manolo, tú has dicho que el trauma complejo interpersonal. Sí, para que yo tenga miedo a los perros tiene que haber alguien que no me protegiera en ese momento del perro.
Y aquí podemos ampliar, bueno, me han dejado en ridículo, incluso cosas terribles como el abuso sexual. ¿Qué ocurre cuando ocurre algo terrible como el abuso sexual? Ocurre que hay otra sustancia que son los opiáceos que van a empezar a reunirse por todo el cerebro y lo que van a hacer es recubrir el tálamo. El tálamo es el que integra la información sensorial y la tiene que colocar en la corteza, en el córtex, en una serie de corte frontal para tomar decisiones, en el córtex asociativo para poder organizar la información, en el corte parietal para poder crear la memoria autobiográfica, en fin. Y al tálamo, al no poder trabajar bien, entonces se va a quedar esas redes neuronales que tendrían que haber llegado, digamos, hacia arriba, hacia la corteza, se van a quedar a mitad de camino, se va a quedar como haciendo bucle y entonces van a venir síntomas extremadamente desagradables como esas disociaciones secundarias o incluso situaciones en las cuales me veo fuera de mi cuerpo, veo que me miro en el espejo y no me reconozco, o me peleo con mi pareja y al rato no me acuerdo de nada de lo que he hecho ni de lo que ha pasado. Y incluso lo que he hablado antes, ¿no? De esta parte de la aparentemente normales de la personalidad que pueden llegar a hacer que tomen el control de la persona de forma autónoma lo que ella es. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues es muy sencillo, lo vais a entender al momento. Imaginaros que os miráis un espejo y os veis. Bueno, yo ya me veo y me veo... No me gusto, bueno, nunca me ha gustado, pero más o menos tolerable. Imaginaros que el espejo se cae, se rompe y yo me vuelvo a mirar. Y entonces veo trocitos, no me veo yo. Bien, me gustaré más o me gustará menos, pero soy yo. Pero aquí veo trocitos. Y veo un trocito donde siento vergüenza, veo otro trocito donde siento culpa, veo otro trocito donde siento que tengo que cambiar cosas en mi vida, veo otro trocito donde me siento culpable porque no puedo cambiarla. Y además imaginaros que encima esos trocitos entre sí se pelean, se gritan, discuten, no se llevan bien, a veces uno toma el control, lo toma otro. Pues esto es lo que tienen las personas que tienen disociación. Es, como decía un paciente mío, una trastada enorme, es terrible, y condiciona pues toda la vida de la persona. Y lo que es peor, cuando empezamos a crecer, condiciona la vida de personas inocentes como nuestros hijos o personas que a veces tratan de ayudarnos como nuestras parejas. La pregunta del millón, ¿tiene solución? Por supuesto. Obviamente, mientras mayor ha sido el daño, pues más difícil va a ser la solución, pero tiene solución. Intentamos pegar esos trocitos y empezamos a ponerle como una sustancia que pueda hacer que un trocito se una a otro y cada vez haya menos trocitos hasta que la persona se pueda mirar y se pueda ver íntegro, entero. Así que la solución pasa por buscar un buen terapeuta, una persona a la que me pueda mirar, que sea como un espejo en el que me pueda mirar y no sienta que me juzga, que no sienta que me rechaza, que sienta que me acepte y que me permita poder mirarme yo después hacia adentro y poder unir todos esos trocitos. Es doloroso, las personas que han venido a mi consulta, que se han tratado conmigo, saben que es doloroso, pero también saben que sin ninguna duda merece la pena. Hoy viene un compañero Esteban Gómez que ha hecho una ponencia magistral, hablaba de que a veces morimos, no morimos de una forma real, pero morimos de una forma emocional, ¿no? Y yo le decía a una compañera que ese es el fuego, ¿no? Que todos los héroes, los místicos, los religiosos, tienen que atravesar. Es un fuego que quema, es un fuego que te duele, que es doloroso, pero también es un fuego que cuando sales de él, sales con una piel nueva, sales purificado, sales mucho más fuerte, mucho más sabio. Y eso es lo que llamamos resiliencia, la capacidad de ser mejores después de nuestros traumas, después de lo que hemos vivido. Así que bienvenido a este podcast. Me imagino que ahora seréis más los que sabréis que estáis disociados. Y bueno, no está mal esto, es importante ser consciente de ello, porque una vez que somos conscientes es muchísimo más fácil repararlo y os prometo que merece la pena. Merece la pena no solo por nosotros, sino también por la gente que queremos y por la gente que nos quiere. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.